Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a Parece que fue ayer. El 23 de diciembre del año 2000, Blanca Rodríguez entrevistó en su programa Confidencias al escritor y periodista, dramaturgo además, portugués José Saramago. Saramago es uno de los novelistas contemporáneos más importantes. Fue merecedor del Premio Nobel de Literatura en el año 1998 y se convirtió en el primer escritor de lengua portuguesa en ganar justamente ese premio. Autor de novelas de renombre como Todos los nombres y ensayos sobre la ceguera, esta última recientemente adaptada al cine bajo la dirección del brasilero Fernando Meirelles. Los invito a recordar la entrevista en Parece que fue ayer. Tal vez porque como país forjado por inmigrantes escuchamos muchas veces historias como las que él cuenta, que vienen de tierras de campesinos y las disfrutamos. Tal vez porque nuestros vecinos del norte hablan su lengua, el portugués, parecida a la de tantos de nuestros abuelos gallegos. Tal vez porque su literatura se alimenta de los temas y problemas que marcan nuestro tiempo y se para él mismo en este tiempo de una manera peculiar. O tal vez porque siendo premio Nobel sigue considerando necesario venir a Montevideo a presentar sus libros. Tal vez por todo eso y mucho más, José Saramago despierta una profunda adhesión en el Uruguay, donde tiene un importante número de lectores. Pero este es un fenómeno que ocurre con él en el mundo entero. Decir José Saramago es decir uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea universal. Hablar con Saramago es hablar con una de las figuras más inteligentes, provocativas, seductoras, polémicas y sensibles de nuestro tiempo. Sensibilidad que le viene de sus abuelos pastores, inteligencia y cultura que le viene de sus años de dedicación a la lectura y al estudio. La provocación es la que plantea con su postura frente al mundo del presente y nace de su desafío permanente ante el poder. Él dice en su libro Cuadernos de Lanzarote que todo lo que hacemos es autobiografía, y todo lo que él ha escrito lo es. Vamos entonces a recorrerla. ¿Cómo ha marcado su infancia y esa familia que usted ha tenido, su visión del mundo, sus personajes y sus libros? Bueno, yo creo que digamos que no solo me ha marcado como me ha marcado muchísimo y creo que me ha marcado desde siempre y para siempre. La verdad es que si uno mira, y ahora ya se puede mirar a todo lo que yo he escrito, uno se da cuenta fácilmente que no hay ningún de mis personajes puede decir que soy un triunfador, ninguno de ellos. No sé si todos son perdedores, pero eles pertenece a una misma tribu de gente sencilla, de gente que no tiene demasiada ambición, si alguna tiene. Y sobre todo, en el fondo, si yo hablo de ellos es probablemente porque son las únicas personas que yo conozco. Yo no quero decir que sejam las mejores, porque no vamos caer ahora en esa tentación demasiado fácil de idealizar lo nuestro. Lo nuestro no ha sido tan hermoso para que lo idealicemos. Y cuando yo digo que no lo ha sido, aunque yo tenga esa familia antigua, mis abuelos, mis tíos, mis padres, de que hablo con cariño, no estoy diciendo que eran personas perfectas, ni mucho menos, pero esos son los míos. Y por lo tanto, de una forma transpuesta o a veces directa, es de ellos que yo hablo. No se encontrará
Em minhas novelas, nenhum primeiro-ministro, nenhum presidente de um conselho de administração de uma grande empresa, nenhum rico, não há ricos em minhas novelas. E por uma razão muito sencilla, não os conozco, não sei quem são. E además não me interessa mi tribu, y esa es la que está allí. José Saramago nació en Aciñaga, un pueblo campesino de Portugal, en 1922. Siendo adolescente hizo un curso de cerrajero, ya que los escasos recursos de su familia hacían imposible pensar en cursar el liceo. Las bibliotecas públicas, en horarios robados al sueño luego del trabajo, saciaron su voraz inclinación a la lectura. Fue además de cerrajero, administrativo en un hospital, trabajó en un taller mecánico y en 1947 dio la gran sorpresa a su familia y amigos publicando su primera novela, Terra do Pecado, para sumergirse luego en un silencio de más de 2 décadas. Se dedica al periodismo, pero luego de la Revolución del 74, la llamada Revolución de los Claveles, es despedido de su cargo de director del diario de Noticias. Ese fue el momento en que Saramago decidió ser escritor. ¿Qué lo llevó a escribir por primera vez allá por el 47, Saramago? Yo creo que, es decir, puede haber unas cuantas respuestas para eso, decir que yo he escrito porque no podía impedirme de escribir, que había una fuerza interior que me llevaba a la escritura y todo eso. Pero hay otras explicaciones y una de ellas fundamental es: se escribe porque se ha leído. Se escribe porque se ha leído. Y esto que parece muy obvio no es tan obvio como eso, porque a veces me ocurre a mí, y algunas veces me ocurrió, hablando con jóvenes que me dicen: a mí me gustaría mucho escribir, yo creo que tengo unas cuantas cosas para decir, y yo les pregunto: ¿y usted ha leído mucho? Bueno, leer no me gusta mucho, pero bueno, entonces tranquilo, si no lee, si no ha leído y si no piensa leer, no escribirá jamás. O sí, puede hacerlo, es libre de hacerlo, pero no hay que esperar mucho de lo que usted puede escribir si no ha pasado por ese aprendizaje único que es la lectura. Y incluso se puede decir que se escribe por el mismo motivo que se fuma, por espíritu de imitación. Es decir, si otros lo han hecho antes, ¿por qué no lo haré yo? Si mi padre fuma, o si mi hermano fuma, o si mi amigo fuma, ¿por qué es que yo no voy a fumar? Sufrirá porque no está acostumbrada al humo y todo eso, al igual que se pone a escribir y sufrirá porque no sabe hacerlo bien. ¿Pero había gente en su entorno que escribía cuando usted escribe su primer libro de joven? No, mire, no. Yo no tuve biblioteca mía no empecé biblioteca mía hasta los 19 años. Mis primeros libros comprados, ni siquiera con dinero mío, porque me lo prestó un amigo mayor que yo. Y yo me permití a los 18, entre los 18 y los 19 años, finalmente, tener libros míos, no más que 10 o 15. En un recanto en casa de mis padres, y los libros 15 eran una cosa así, no era más que esta, era mi primera biblioteca. Había leído muchísimo en las bibliotecas públicas, en la lectura nocturna. Trabajaba o estudiaba y leía, y luego trabajaba y me iba a la biblioteca a leer. Entonces, y a los 23, 24 años me puse a escribir una novela. En el entorno mío eso no... En ese momento yo ya había casado, bueno, y estaba para tener una hija, la única, y me puse a escribir una novela que se publicó en el 47. Y que no está mal escrita, no está, en todo caso es una novela de 47, como yo podía escribirla en ese tiempo, y que no tenía nada que ver con la modernidad, digamos, de entonces, es decir,
digamos, el trabajo sobre la lengua y sobre las estructuras narrativas que escritores maiores y sobre todo más enterados de lo que estaba haciendo, porque yo no estaba enterado de nada. Por eso resulta más llamativo, cuando usted me dice yo no estaba enterado de nada, porque resulta llamativo que, bueno, con sus orígenes, con el ámbito en el que se desenvolvió parte de su infancia y adolescencia, con esos oficios varios que usted ha tenido, ¿no? El de cerrajero, el de trabajar en hospitales, qué sé yo, esa primera novela y después todo este mundo en el que usted se ha sumergido y que además en diversas conferencias desarrolla con una compenetración en términos que en algunos casos, ¿verdad?, en relación al estilo, a la intertextualidad, pueden parecer, para quienes tengan relación con ese primer mundo que usted transitó, sofisticados. Es decir, es llamativo el pasaje, no sé si me entiende, Saramago, de aquello hasta esto, porque no es solo escribir lo suyo, no es solo escribir historias, hay toda una elaboración. No, mira, bueno, vamos a ver. Si lo que me está diciendo es, si yo lo entiendo por eso de sofisticado, si me está diciendo es algo que podría decirse de otra forma, quiere decir que yo hoy hablo como si hubiera pasado por la universidad y por tanto tuviera entre otras cosas, tuviera todo ese lenguaje, esa forma de razonar y todo eso que se aprende o supuestamente se aprende en la universidad, por ejemplo. Entonces yo diría que soy la demostración viva que no se necesita pasar por la universidad para eso, aunque hay que decir que yo siento muchísimo, lo siento mucho y tantos años después, y con todos los triunfos para hablar de esto, incluso Premio Nobel y todo eso, pues a pesar de eso, de yo poder decir que no necesité nada de lo que es común hoy para la mayoría de los jóvenes, pues yo sigo diciendo que sí, que lo necesitaba y que incluso hoy lo he hecho de menos. Pero bueno, ya no es hora de entrar en la universidad. Ahora sí entro muchas veces para que me nombren doctor honoris causa, como ocurrirá aquí en Montevideo también. Y ocurrió en 18 o 19 universidades de todo el mundo. Y eso me da, en fin, digamos, una cierta... No es como espíritu de, vamos a ponerlo así, espíritu de venganza, como quien está diciendo. A mí no me quisieron o yo no podía y ahora no tienen más remedio que aguantarme. ¿Imagina qué dirían aquellos abuelos si lo vieran? Mis abuelos se quedarían asombrados. Es decir, y esto muestra, yo creo que sí, que muestra que la genética, al contrario de lo que se cree, no puede todo. No puede todo. Porque mi madre era analfabeta y quedó analfabeta hasta el final de su vida. Mi padre sabía leer, escribir y un poco más, pero sin ninguna trascendencia. Todos los demás, abuelos, los 4 abuelos, y yo hablo más de mis abuelos maternos porque he sido con ellos que yo he vivido, pues no sabían leer, nada, es decir, tenían, digamos, del mundo la misma percepción e incluso como no tenían radio, porque no existía radio o no existía en el pueblo, la televisión no existía para nadie entonces. Es decir, ¿qué mundo era ese de mis abuelos? Los animales, los árboles, los campos, los cultivos, la lluvia, el sol, la tierra, el río, eso. De eso estaba constituida la vida, no solo de mis abuelos, pero de toda esa gente. Y da ganas de decir que probablemente tenían de la vida una percepción más rigurosa, más exacta, por más cerca de ella, más cerca de lo que es natural en ella, do que probablemente con toda a informação de que disponemos hoje, que nos colocou em outro nível de conhecimento, pero que quizá haya diminuído nuestra capacidad de recibir impresiones. Yo digo, digamos, a veces que los efectos especiales en el cine y en los juegos, vídeo y en la televisión, de alguna forma
quizás estén matando a la imaginación. Es que ya no necesitamos la imaginación porque otros se encargan de imaginarlo todo para nosotros. Nos hemos convertido en espectadores inertes.